Capítulo 1. La rutina rota. Mauricio ya no recordaba cómo era despertarse con ganas de vivir. Claudia había sido su razón, su centro, su brújula, y ahora que ella no estaba, todo lo demás le parecía un simulacro barato de existencia. A veces se sorprendía sentado frente a la ventana, con la taza de café frío en las manos, preguntándose en voz baja por qué seguía respirando. Recordaba a Claudia, sí, pero de manera extraña. Fragmentos, como si alguien hubiera tomado su vida y arrancado páginas al azar. Un viaje juntos del que solo conservaba la risa de ella, sin contexto. Una cena donde recordaba la luz de las velas, pero no las palabras. El día de su boda aparecía borroso en su mente como una película mal grabada. Lo más doloroso no era su muerte, sino esa memoria incompleta, esa certeza de que el amor que lo definió se le estaba escapando de la cabeza como arena entre los dedos. En el presente, la rutina era su cárcel. Se levantaba, cojeaba hasta la cocina, encendía el televisor sin mirar, mascaba pan duro y se vestía para trabajar. Su rodilla mal curada lo hacía cojear, un dolor constante que lo acompañaba como un recordatorio de que el tiempo y la vida ya no le pertenecían. Trabajaba como repartidor de Amazon. Su furgoneta blanca, llena de cajas con vidas ajenas, era su celda rodante. La gente lo veía llegar y casi siempre fruncía el ceño. ¿Otra vez tarde?, le espetó una mujer delgada de cabello teñido de rubio, apenas abriendo la puerta. Mauricio le extendió la caja sin mirarla a los ojos. «Está aquí, ¿no? Eso es lo que importa». La mujer lo miró con desprecio, casi con miedo, y tomó el paquete con un gesto rápido como si temiera que lo rozara. En la siguiente entrega, un hombre mayor lo recibió en bata, con un puro apagado en la mano. «¡Carajo! Pensé que esto lo traían repartidores de verdad, no un mendigo cojo», soltó, riéndose solo de su comentario. Mauricio lo observó fijo, con esa mirada pesada que incomodaba a cualquiera. «Tal vez la próxima vez tenga suerte y le llegue a alguien mejor», dijo con voz seca. El viejo retrocedió un paso sin quererlo, con un escalofrío que no supo explicar. Cerró la puerta de golpe, como si temiera quedarse demasiado tiempo frente a él. No le importaban esas reacciones. Estaba acostumbrado. La gente lo evitaba, lo juzgaba o lo rechazaba. Lo que no sabían era que Mauricio también lo sentía, esa repulsión invisible que parecía viajar con él como un olor que nadie podía disimular. Y sin embargo, lo inquietante era que no se sentía solo. El departamento del tercer piso donde vivía, silencioso y polvoriento, parecía habitarse por algo más que su sombra. No había voces ni ruidos, pero sí una presencia. Una presión invisible en la nuca cuando se lavaba los dientes. Una respiración en la penumbra del pasillo cada vez que apagaba las luces. Una certeza que lo devoraba poco a poco. Alguien lo observaba desde un rincón que él nunca podía encontrar. Mauricio no tenía pruebas, solo esa intuición voraz que lo acompañaba en cada respiro, como si algo esperara el momento exacto para abalanzarse sobre él y devorarlo por completo. Lo único que le importaba era matar el tiempo, porque cada segundo que pasaba sin Claudia era un segundo de sobra. Capítulo 2. El eco en la pantalla. El día se repetía como una copia barata. Entregas, miradas de rechazo, comentarios que raspaban como vidrio. Mauricio conducía su furgoneta mascando un chicle viejo que ya no tenía sabor. La rodilla le dolía cada vez más, pero no lo admitía ni ante sí mismo. Al regresar al edificio, todavía con el uniforme y el sudor seco pegado al cuello, se cruzó en la entrada con su vecino del segundo piso. Un hombre bajo, robusto, con camisa abierta hasta el pecho y una cadena dorada que brillaba con ostentación. Se llamaba Giovanni, pero todos en el edificio lo conocían como un tipo entrometido, ruidoso, siempre con la música alta. «Oye, Mauricio», lo detuvo con tono burlón. «¿Sabes qué? Eres un asco de vecino».
todo el día con cara de muerto y encima tu departamento apesta como si viviera un animal dentro. Mauricio se acercó. Tan cerca que Giovanni retrocedió un paso sin querer. Prefiero ser un muerto a ser un payaso como tú, escupió antes de seguir su camino. Giovanni lo miró marcharse con una mezcla de rabia y temor. Sabía que algo en ese hombre estaba mal, como si cargara un peso invisible que podía aplastarlo a cualquiera. Mauricio subió las escaleras cojeando, maldiciendo en silencio. Entró a su departamento, dejó las llaves y el bolso sobre la mesa y se dejó caer en la silla frente a la computadora. Encender la pantalla era su único ritual que lo mantenía cuerdo. Aquella noche, navegó sin rumbo, saltando de página en página entre foros oscuros y videos mal grabados, hasta que lo vio. Un archivo sin título, incrustado en un hilo de discusión casi vacío, con apenas 2 o 3 comentarios de usuarios anónimos. El título decía: ¿Lo alcanzas a ver? Mauricio, con esa mezcla de tedio y curiosidad malsana, le dio clic. La pantalla se oscureció unos segundos y luego apareció la imagen borrosa de un cuarto vacío. No había nada más que un mueble viejo y un ventanal cubierto con cortinas. Pero él lo vio. Entre las sombras, en el reflejo apenas perceptible del vidrio, reconoció un rostro. El rostro de Claudia. Se incorporó de golpe, acercándose tanto a la pantalla que casi la tocaba con la frente. El aire le faltó en el pecho. Era ella, no había duda. Su expresión serena, el brillo leve de sus ojos, la curva familiar de su boca. Abrió el chat del foro y escribió con manos temblorosas: ¿La ven? ¿Ven a la mujer en la ventana? Las respuestas llegaron rápidas. ¿De qué hablas? Solo hay un cuarto vacío. ¿Estás drogado? ¡Ja! Otro loco viendo fantasmas. Mauricio sintió como la rabia y la desesperación le subían como fiebre. Tecleó con fuerza: ¡Es Claudia! ¡Mi esposa! ¡Está ahí, malditos ciegos! El hilo se llenó de burlas, gifs, insultos, emojis riéndose. Para los demás no había nada. Solo él podía verla. Apagó la computadora con un golpe seco. Quedó a oscuras, jadeando, con el corazón desbocado. En el departamento, el silencio pesaba más que nunca. Y sin embargo, Mauricio no se sentía solo. Detrás de él, en la ventana, el reflejo de Claudia seguía ahí. Capítulo 3. Ecos en la tormenta. La rutina de Mauricio se desmoronaba a pedazos. Ya no disfrutaba del cigarro en la ventana, ni de la comida simple que preparaba cada noche. Todo era amargo. Su mente solo pensaba en el video, en esa aparición de Claudia que lo tenía desgarrado entre el dolor y la esperanza. Ese día, después de una larga jornada de entregas, encendió la televisión solo para llenar el silencio del departamento. Una cadena internacional transmitía un reportaje sobre una tormenta que azotaba las costas europeas. En la pantalla apareció Amira, una meteoróloga de cabello oscuro y voz firme, explicando el avance de las nubes y el peligro de la marejada. Mauricio se quedó inmóvil. No era Claudia, pero había algo en ella: la forma de mirar a la cámara, la seguridad en su voz, la delicadeza en los gestos. Era casi tan hermosa como su esposa. Por unos segundos sintió algo distinto a la tristeza, algo más parecido a una chispa prohibida, y eso lo hizo odiarse aún más. Apagó la televisión con un golpe. «No, Claudia es la única», murmuró entre dientes. El vecino otra vez. Al día siguiente,
Al regresar con las bolsas de supermercado colgando de un brazo, volvió a cruzarse con Giovanni, el vecino del segundo piso. Esta vez el hombre estaba más alterado. ¿Qué otra vez dejaste la camioneta ocupando 2 lugares? Eres un imbécil, Mauricio, espetó poniéndose en su camino. Quítate de ahí, no estoy de humor. ¿Ah, no? Pues yo sí, dijo Giovanni empujándolo con el hombro. Mauricio dejó caer las bolsas, las manzanas rodaron por el suelo. Avanzó hacia él, encarándolo con el rostro enrojecido. Estaban a segundos de golpearse cuando Giovanni se quedó helado. Sus ojos, que miraban directamente detrás de Mauricio, se abrieron de par en par. Su piel perdió el color. ¿Qué mierda es eso?, balbuceó retrocediendo. Mauricio giró, pero no había nada, solo el pasillo del edificio con su luz mortiza. Giovanni no esperó. Salió huyendo escaleras abajo, tropezando con los escalones, maldiciendo entre jadeos. Mauricio se quedó solo, con el pulso acelerado, sin saber si debía sentir triunfo o miedo. La búsqueda inútil. Esa noche volvió al foro donde había encontrado el video. Lo buscó entre decenas de hilos, enlaces rotos y páginas caídas. No halló nada. Ni rastro del archivo, ni copia, ni caché. Era como si el video nunca hubiera existido. No puede ser, golpeó el teclado. Lo vi, lo sé. Tecleó el nombre de su esposa, Claudia Pérez, en buscadores oscuros, foros clandestinos, hasta en bases de datos pirateadas. Nada. Solo su nombre en el registro civil, la constancia de defunción, el eco de una vida que ya no estaba. La frustración lo estaba consumiendo. Las señales en casa. A medianoche, el departamento empezó a sentirse distinto. No fue un trueno ni una sombra obvia, fue algo más sutil. Primero el sonido de las llaves cayendo al piso, aunque él no las había tocado. Luego el vaso de agua sobre la mesa, vibrando levemente, como si algo invisible lo empujara. Finalmente, mientras intentaba dormir, escuchó un susurro. No distinguía palabras, pero sí la intención. Un murmullo suave pegado a su oído, como si alguien se inclinara sobre él en la cama. Mauricio se incorporó empapado de sudor, con el corazón latiendo en la garganta. La ventana estaba cerrada, no había nadie, y aún así sintió que no estaba solo. Capítulo 4. El nombre en la paquetería. La rutina seguía su curso. Levantar la paquetería de la bodega, ordenar las entregas en la camioneta, recorrer las calles grises de la ciudad. Mauricio caminaba cojeando, arrastrando el peso de su rodilla maltrecha y de una vida sin propósito. Todo parecía igual que siempre, hasta que leyó el nombre en una de las cajas medianas que reposaba en el asiento del copiloto. Claudia Pérez. El corazón le dio un vuelco. Se quedó helado, incapaz de pestañear. Ese nombre era imposible. Claudia estaba muerta, enterrada. Y sin embargo, ahí estaba, escrito en tinta negra sobre una etiqueta reciente. Se olvidó de la ruta programada. Aceleró la camioneta rumbo a la dirección. El destino lo llevó hasta una zona elegante de la ciudad. Avenidas arboladas, rejas altas, casas con cámaras de seguridad. El número indicado pertenecía a una residencia imponente, de fachada blanca y puertas de madera maciza. Mauricio bajó con el paquete en brazos y tocó con fuerza. El golpe seco resonó en el interior, hasta que un hombre mayor abrió la puerta. Canoso, alto, de gesto firme y ojos oscuros, con la bata médica todavía colgando sobre los hombros. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó con voz grave. Vengo a entregar este paquete. Está a nombre de Claudia Pérez. Es mi esposa. Mauricio lo dijo atropelladamente, casi suplicando. ¿Dónde está?
Está aquí. El médico frunció el ceño. No sé de qué me habla, señor. No conozco a ninguna Claudia Pérez. Parecía sincero, pero había un destello extraño en sus ojos, un titubeo, una sombra de algo más. Mauricio bajó la mirada al paquete. El aire se le escapó de los pulmones. La etiqueta ya no decía Claudia Pérez. Ahora leía Romina Endrizzi. No, 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 balbuceó Mauricio, enseñando la caja al viejo. Hace un momento estaba el nombre de mi esposa. ¡Lo vi! El doctor lo observó en silencio, y por primera vez no vio en sus ojos la repulsión habitual que despertaba en la gente. No había lástima, ni asco, solo una mirada firme, casi familiar, como si lo conociera de antes. Pero aún así, su tono fue frío. «¿Me deja el paquete, por favor?» Lo tomó con calma, cerrando la puerta sin dar más explicaciones. Mauricio se quedó unos segundos frente al portón cerrado con la sensación de que algo lo había atravesado, como si ese hombre llevara dentro una pieza del rompecabezas de Claudia. El vecino otra vez. Al regresar al edificio, se encontró de frente con Giovanni en el pasillo. El vecino lo miró por un instante y, sin decir palabra, se giró en seco, casi tropezando con las escaleras en su apuro por alejarse. Ni insultos ni reproches, solo un miedo mudo y abrupto. Mauricio sonrió con amargura. Algo estaba cambiando, algo que los demás percibían antes que él. El video regresa. Esa noche, cansado y con la cabeza llena de preguntas, abrió su laptop. Entre pestañas abiertas y foros olvidados, el archivo apareció otra vez, sin buscarlo, sin que él lo llamara. El video comenzó, y ahí estaba Claudia, pero no en el mismo lugar. Ya no era la figura en una sala iluminada como antes, ahora aparecía en un espacio oscuro, húmedo, con paredes que parecían de piedra. El ambiente tenía un aire antiguo, casi medieval. Y lo peor, junto a ella, apenas visible, había una presencia, una figura alargada, envuelta en sombras, inclinada hacia Claudia. No tenía rostro, solo un vacío que absorbía la luz. Mauricio se inclinó hacia la pantalla, sintiendo un frío recorrerle la espalda. «Claudia», susurró. La imagen titiló. La figura giró lentamente hacia él, como si lo hubiera escuchado. La pantalla se apagó de golpe. Capítulo 5. La pantalla negra. Mauricio despertó tarde, con la cabeza pesada y los recuerdos del día anterior borrosos. Su rutina automática lo llevó a vestirse y salir a la camioneta, aunque su mente seguía atrapada en el paquete con el nombre de Claudia, en los ojos del doctor y en el video. Manejaba distraído, demasiado perdido en sí mismo. No se dio cuenta de que un peatón cruzaba hasta que los frenos chillaron bajo su pie. El golpe casi fue inevitable. Un hombre cayó al suelo. Su mochila rodó por el pavimento. «¡Estás loco, imbécil!», gritó el sujeto levantándose, encarándolo con furia. «¡Pudiste matarme!». Mauricio no supo qué responder. Su boca se secó. En vez de disculparse o enfrentar al hombre, retrocedió torpemente, subió al vehículo y huyó a toda prisa dejando los gritos atrás. Cuando llegó a su departamento en el tercer piso, algo estaba distinto. El aire estaba denso, cargado, como si lo esperara un visitante invisible. Cerró la puerta, pero el golpe del marco retumbó más fuerte de lo normal. Las luces parpadearon. El televisor se encendió solo, mostrando estática. La laptop se prendió y apagó, como si una corriente eléctrica recorriera la habitación. Mauricio retrocedió contra la pared. Un murmullo gutural llenó el lugar. Sin palabras claras, solo vibraciones. Un vaso en la mesa se deslizó lentamente hacia el borde. Se detuvo un segundo y estalló en pedazos en el suelo. Un frío insoportable lo envolvió. Algo invisible se abalanzó sobre él, empujándolo con violencia contra el sillón. No podía respirar. Era como si unas manos le oprimieran el pecho. Los ojos se le nublaron, y antes de caer, alcanzó a ver su reflejo en el televisor apagado. Un rostro detrás de él, borroso, femenino.
Oscuridad total. Despertó con la luz del mediodía entrando por la ventana. Se incorporó jadeando. El calendario de su celular lo dejó helado. Habían pasado 2 días. No había estado inconsciente. Lo sabía por las bolsas de basura, la ropa cambiada en el suelo y su propia camioneta estacionada en otra calle. Había hecho cosas, pero no recordaba nada. La desesperación la consumió. Encendió la laptop buscando un respiro. En la página de noticias encontró un video de Amira, la meteoróloga que había visto antes. Su voz le resultaba cálida, su rostro le transmitía una chispa de vida, como un consuelo en medio del tormento. La miró largo rato, sonriendo por primera vez en días. Pero cuando el video terminó, el algoritmo lo traicionó. La siguiente recomendación fue un informe noticioso. Tragedia en las costas. Hallan muerta la meteoróloga Amira. El corazón de Mauricio se desplomó. El reporte tenía fecha de meses atrás. Los videos que él había visto no eran transmisiones recientes, sino archivos antiguos, repeticiones. Amira ya estaba muerta. El poco alivio que había encontrado se evaporó, sumergiéndose en los foros. La obsesión lo arrastró más hondo. Comenzó a buscar pruebas de que el vídeo de Claudia fuera real, de que no se tratara de un montaje cruel. En foros oscuros pidió ayuda. Las respuestas llegaron. Un supuesto hacker que le prometió rastrear el origen a cambio de dinero. Cuando Mauricio pagó, lo bloqueó sin más. Otro que burlándose le envió archivos llenos de pornografía grotesca ridiculizándolo. Un tercero que le escribió: «Sé dónde estás. Te voy a matar. No sigas viendo el video». Mauricio temblaba, pero no se rindió. Pasaba horas frente a la pantalla, buscando un resquicio de verdad. De repente, sin advertencia, la laptop se apagó. La pantalla se volvió negra, pero no se cerró el sistema. Estaba encendida. Un chat emergió en la oscuridad, con una tipografía distinta, como si no perteneciera a ninguna aplicación conocida. El remitente aparecía solo con una inicial: T. Mientras más camines hacia la verdad, cada paso te hundirá más. Mauricio se quedó inmóvil. Esta vez no parecía una estafa ni una burla. No era un mensaje como los otros. Sintió que alguien, en algún lugar, lo observaba directamente a través de esa frase. El silencio de la habitación era tan denso que casi lo ahogaba. Capítulo 6. La advertencia. Mauricio ya era un blanco constante en Internet. Cada día, nuevos ataques lo perseguían. Burlas crueles en foros, amenazas que parecían inventadas pero que lo dejaban intranquilo. Estafas disfrazadas de ayuda. Incluso un usuario llamado Satan Puppy le había escrito pidiéndole fotos íntimas con una mezcla de burla y sadismo. Su investigación era un callejón sin salida. No había pruebas, ni rastros, ni respuestas. Solo había quedado aquel único mensaje diferente, el que de verdad lo había estremecido. El remitente T. Convencido de que su propia computadora estaba contaminada o vigilada, la desconectó de todo y la guardó en el closet como si se tratara de un objeto maldito. Entre entregas rutinarias de paquetería, Mauricio aprovechó para ir a una tienda y comprar una computadora nueva. Después pasó por la oficina de su compañía de Internet para cancelar el servicio y contrató otra diferente, como si así pudiera borrar todo rastro. La instalación tardaría un par de días, y esos días los pasó en una monotonía desesperante. Veía televisión hasta hartarse, con el control remoto pegado a la mano, zapeando entre noticieros y programas sin sentido. Una tarde, al salir a caminar por inercia, se detuvo en un puesto de revistas. Un título llamó su atención: Ecos del más allá, testimonios de lo paranormal. Escrito por una periodista independiente, Julieta Contreras. No era un artículo brillante. El contenido resultaba repetitivo y poco profundo, pero la forma en que estaba redactado lo atrapó. Había una seriedad en la escritura, una intención de rascar más allá, que le transmitió confianza. Lo leyó 2 veces esa misma noche, como si buscara descifrar algo oculto entre las líneas. Con el artículo sobre la mesa, se quedó dormido en el sillón.
Soñó con Claudia. Ella estaba en medio de una fiesta, aunque no había música ni alegría, solo figuras masculinas sin rostro que reían sin sonido. La rodeaban como guardianes. Claudia me miraba, implorando ayuda, pero sus pies parecían encadenados al suelo. Mauricio trató de abrirse paso, de liberarla, pero las figuras lo empujaban. Un frío indescriptible lo inmovilizó cuando una sombra gigantesca apareció frente a él. Colosal, deformada, una presencia que llenaba todo el lugar. Su voz era un eco grave que atravesaba los huesos. La oferta. El grito lo arrancó del sueño. Se despertó empapado de sudor. Unos golpes en la puerta lo hicieron brincar. Al abrir, encontró al técnico que venía a instalarle el nuevo servicio. El joven evitaba mirar demasiado a Mauricio y parecía ansioso por terminar cuanto antes. Cuando encendió el módem, algo raro ocurrió. La luz de sincronización parpadeó apenas unos segundos antes de estabilizarse. Todo se conectó automáticamente, como si estuviera preconfigurado para ese lugar. «Eso nunca pasa», murmuró el técnico, sorprendido. Pero lo agradeció en silencio, pues significaba que pasaría menos tiempo en aquel departamento sofocante. Mauricio observaba cada movimiento, sintiendo la incomodidad del joven, como si él mismo fuera el origen de esa atmósfera pesada. Cuando por fin quedó solo, abrió la caja de la nueva computadora. La configuró con calma, creó un usuario nuevo para los foros. Se preparaba para decidir por dónde comenzar, qué pista seguir primero, cuando la pantalla se oscureció por completo. Su respiración se aceleró. Era imposible. Todo era nuevo: el aparato, la red, la cuenta. Un chat apareció sobre el fondo negro. El mismo estilo extraño. El mismo remitente. Te lo advertí, pero no puedo insistir. Tal vez en tu situación yo haría lo mismo, y puede que lo haga. Estar en contacto. Mauricio se quedó inmóvil, la mano en el mouse, sintiendo un escalofrío en la nuca. ¿Cómo lo había encontrado otra vez? El miedo le erizó la piel, pero al mismo tiempo, un destello de alivio le recorrió el pecho. No estaba del todo solo. Alguien allá afuera sabía lo que hacía. Y, diferente a los demás, no intentaba burlarse ni robarle. Al menos no todavía. Capítulo 7. La maldad anónima. Mauricio pasaba los días encerrado, rodeado de botellas vacías de café instantáneo y un desorden creciente que apenas notaba. Cada minuto esperaba un mensaje de T, con los ojos fijos en la pantalla apagada, como si de ella dependiera su vida. Volvía a buscar, a navegar sin rumbo, obsesionado por encontrar rastros del video de Claudia. Su respiración se agitaba al ver a otros usuarios en foros burlarse de él. El loco que ve a su mujer muerta en un VHS pirata. Cómprate una novia inflable, enfermo. El odio se acumulaba en su pecho. Una y otra vez escribía el nombre de Julieta Contreras, la periodista del artículo que había leído, pero apenas halló un par de notas dispersas. Apenas estaba por profundizar cuando todo cambió. De pronto la pantalla parpadeó en blanco y negro, el teclado se iluminó solo, y los ventiladores de la computadora rugieron como si fueran a explotar. Un zumbido agudo le perforó los oídos. Imágenes grotescas, flashes de cadáveres y gritos digitales inundaron el monitor. Mauricio gritó, trató de apagarla, pero no respondió. Algo lo empujó hacia atrás con violencia invisible. Cayó contra la mesa, golpeándose la cabeza. Lo último que vio fueron letras rojas vibrando en la pantalla. Deja de buscar. Cuando despertó, ya estaba en una camilla, las luces de hospital sobre él. El parte médico fue casi irrisorio. Contusiones, moretones, nada de gravedad. Había sido un vecino, quien, alarmado por los ruidos y gritos, llamó a la policía, que lo encontró inconsciente en su departamento hecho un desastre. Fue en la sala de observación que conoció al doctor Manuel Picard. El hombre
Serio, pero no distante, hojeaba la ficha de Mauricio cuando le dijo: «Revisé su rodilla mientras estuvo inconsciente. ¿Qué le pasó ahí? Nunca había visto algo así». Mauricio se removió incómodo. «Una caída en un parque de diversiones, de joven». El doctor lo miró fijo. «No. Esa rodilla no es de una caída. ¿Quién lo operó?». Mauricio suspiró. «Un doctor clandestino. No tenía dinero ni seguro. Me sedaron y desperté ya operado. Ni siquiera vi su rostro». Picard negó la cabeza. Le hubiera convenido más quedarse con la lesión original. Este trabajo destruyó lo que aún podía salvarse. Con la caída quizá habría quedado limitado, pero podría caminar normal. Con lo que le hicieron, lo condenaron a la cojera. Fue un crimen. Mauricio se quedó en silencio, apretando los puños. Picard lo miró con cierta compasión, como si viera en él un hombre marcado por la desgracia desde siempre. Al final lo dio de alta y Mauricio volvió a su casa. El departamento estaba peor que nunca. Muebles volcados, papeles en el suelo, un caos absoluto. Pasó horas recogiendo, intentando restaurar un orden imposible. Entonces la computadora nueva se encendió sola. Un destello verde y una ventana de chat abierta. T. Bloquea a varios que intentaron meterse. Estafadores, parásitos. Pero hubo un ataque que no pude detener. Algo diferente. Estaba atado de manos. Te enviaron un archivo». Mauricio tembló. Sin pensarlo, abrió el archivo. La pantalla mostró un lugar lúgubre, húmedo, como una cripta. En el centro, un libro negro reposaba sobre una mesa. Las páginas comenzaban a pasar solas como si algo invisible las acariciara. De pronto el escenario cambió. Era Mauricio mismo quien sostenía el libro. Sus manos temblaban y el objeto parecía absorberlo, jalándolo hacia adentro. En un instante, desapareció dentro de sus páginas. El libro se estremeció. De él emergió una figura oscura, sin rostro, alta como una pesadilla. La entidad levantó algo del suelo, Claudia, tendida como un cuerpo sin vida. La abrazó con brutal delicadeza y comenzó a alejarse hacia el fondo de la escena, fundiéndose con la negrura hasta desaparecer. El video se borró solo. El mensaje. El chat con T seguía abierto. Mauricio, con el corazón desbocado, escribió: Vi a Claudia. Vi un libro. ¿Qué significa? El cursor titiló. Pasaron minutos que parecieron horas. Finalmente, la respuesta llegó. Sí, yo también lo vi. Yo conozco ese libro. Yo tengo ese libro. Capítulo 8. Borrado. Mauricio ya no era un hombre. Era una sombra desgastada que apenas recordaba lo que era vivir. El apartamento apestaba a tabaco y encierro. Montañas de colillas se acumulaban en vasos de plástico. El humo reemplazaba el oxígeno. Respiraba como si cada bocanada fuera lo único que lo mantenía despierto. No comía, no se bañaba. Solo esperaba. Esperaba a T. El chat seguía abierto, pero vacío. Los días pasaban y no había respuesta. En su desesperación, buscó a otros usuarios con el mismo nombre, pero todos le respondieron con furia. «Deja de escribirme, enfermo. Un mensaje más y llamo a la policía». Nada. Ni rastro de aquel que le había prometido respuestas. En su aislamiento, la presencia maligna comenzó a visitarlo sin piedad. La veía en cada rincón, erguida en la penumbra. La veía cargando el cuerpo inerte de Claudia. La veía absorbiéndolo a él mismo, arrastrándolo a un vacío sin fondo. Mauricio gritaba. Le lanzaba insultos, súplicas, órdenes. Golpeaba las paredes. El vecino, Giovanni, tocó un par de veces su puerta preocupado por los ruidos.
Pero Mauricio no respondió. Era como si no existiera nada más allá de la obsesión que lo devoraba. Cuando estaba al borde de la desesperación total, llegó lo que parecía un milagro. Un mensaje. Era T. Tenemos que actuar. Vamos a vernos en persona. Mauricio tembló de emoción. Era la mejor noticia que podía recibir, una luz en medio de la oscuridad. ¿Dónde nos vemos?, escribió de inmediato. Pero antes de que la respuesta apareciera, la pantalla se apagó. De golpe. Un escalofrío recorrió su espalda. Mauricio se quedó inmóvil, con la respiración entrecortada. Sabía que no estaba solo. Sintió la presencia antes de verla. Giró lentamente y... ahí estaba, la presencia maligna, enorme, oscura, sin rostro, llenando la habitación con un silencio espeso. Mauricio reunió el valor que le quedaba. ¿Dónde está Claudia?, preguntó, la voz quebrada. La presencia maligna habló. Su voz era un eco de múltiples tonos, humana y monstruosa a la vez. Tú sabes dónde está. Tú la pusiste ahí. Mauricio negó con furia. No hice nada. ¿Por qué me atacan? Precisamente, no haces nada. Y estás haciendo lo que no deberías. Te metes donde no debes. El aire se volvió denso. La presencia maligna lo golpeó, no con manos, sino con ondas de oscuridad que lo sacudían como tormentas invisibles. Mauricio cayó al suelo, jadeando, llorando. «¡Ya mátame!», gritó con el último resto de coraje. La respuesta fue inmediata, brutal. «Yo no mato, yo tomo. Y tú lo sabías. Esta no es la primera vez que hablamos». Mauricio gritó, negando con la cabeza. «¡Mentira! ¡Nunca antes!». La presencia maligna rugió, enfurecida. «Esta vez seré contundente. Esta vez entenderás». Las paredes comenzaron a vibrar. Los muebles se desplazaron como si un terremoto sacudiera el apartamento. La computadora explotó en chispazos verdes. La presencia maligna se extendió sobre él como un mar de tinieblas, envolviéndolo. Mauricio gritó, un grito desgarrador, inhumano, que atravesaba la garganta hasta partirla. La oscuridad lo absorbió, lento, tortuoso, como si su cuerpo se quebrara en miles de pedazos. Cada fibra de su ser era devorada, arrastrada a un abismo donde nada existía. Su último grito se apagó en un eco interminable. El apartamento quedó en silencio. Mauricio ya no estaba. Solo quedaba el humo.